No he reparado en gastos. No se entra así como así en Mordor. ¿Tengo cara de idiota? Sí, tengo el sueño muy ligero, Chills. ¿Los de abajo me oís? Llame a los de abajo. ¿Por qué? Porque están abajo. I am photographer of art. I talk English for the wedding at the world to the weddings. It's okay for me. It's cool. Voy a matar a Moe. Programa 157 del Quimérico Inquilino. Hola a las personas. Hoy voy a empezar de un modo distinto a la habitual. Ya, bueno, empezamos. Vamos a hablar de Civil War, de Alex Garland, pero antes quería hablar de algo que le ha pasado a un oyente viendo Civil War. Es Pedro La Peña, un oyente que es bastante habitual oyente habitual del programa, sobre todo desde iVoox, y nos escribió en el programa de Pájaros, si no me equivoco, un comentario contando, bueno, pues cómo había sido su experiencia viendo Civil War. Y es un tema del que hemos hablado muchísimo en el programa, pero la verdad es que me llamó bastante la atención porque fue un poco heavy. Y vosotros no sé si conocéis a Pedro La Peña, si es un conocido vuestro o es alguien que ha llegado a nuestras vidas por azar. A mí ahora mismo tampoco, a lo mejor de repente le veo la cara y digo, así, hombre, pero ahora así por nombre a priori, no, claro, sí. no. Bueno, pues ¿No? es alguien Describe que... su cara o algo para ver si que no nos... yo tampoco le conozco y en iVoox no aparece su pero cara. no hay foto de perfil, algo. No. Ah, Pero bueno, mira, es un tipo que nos escucha habitualmente y que además siempre comenta en iVoox y tal. Y nos escribía porque, bueno, el otro día viendo Civil War, estaba en el cine tan tranquilamente y de repente un señor encendió el móvil en la fila de delante o un par de filas por delante, una cosa así, o cerca de él, y era pues, lo típico que te molesta la luz del móvil. Y lo encendió una vez, lo encendió dos veces y lo encendió tres veces. Pero no de esto que miras un momento y lo escondes rápido tal, sino que el tío que le daba absolutamente igual. Y entonces ya se mosqueó. Además, no solamente lo encendía él, sino también lo encendía la pareja. Y ya se mosqueó una de estas veces, y la tercera o la cuarta vez, y le dijo, ¿puedes ya apagar el móvil y guardártelo, que estás molestando? Y la mujer que estaba al lado enseguida se guardó el móvil, pero el hombre le dio absolutamente igual, siguió con el móvil. Entonces ya se enfadó mucho más Pedro y él reconoce que ahí que se le fue un poco la mano y le esto dijo, mejora, ¿eh? Ojo. ¿qué quieres? ¿Que te lo tire? Ojo, esto mejora, sí, señor. Que es Esto verdad. si hay que hacer un postercito, este hombre con el programa se hace. Un meme, un memecito. Hombre, es un héroe sin capa. Un buen meme. Es verdad que él lo reconoce, ¿no? Que quizá no eran las mejores formas y de hecho creo que él iba con su pareja y su pareja le dijo, bueno, aquí al cine se viene a ver la película, ¿no? Y ya se tranquilizó y ya está. Y el hombre parece que después de que el otro se envalentonara y que se pusiera un poco más firme, ya sí que guardó el móvil. Pero lo heavy viene cuando termina la película, salen del cine y de repente un pavo, pues era más jovencito, porque parece ser que el señor este de el móvil, pues debía ser un señor algo mayor, y un jovencito le dijo, ¿qué pasa? Que con él sí te atreves, pero a mí no me dices nada, ¿eh? Y se le empezó a encarar a la salida del cine por haber increpado al señor mayor con el móvil. Entonces ya es como, vamos a ver, ¿a qué venimos al cine? ¿Qué nos está pasando? Porque es verdad que el señor este lo hizo mal. En el cine, además, en casi todos los cines ya te sale un aviso de por favor, apaga tu móvil, no le Que enciendas, que tienen, molesta. que tienen que empezar a meter, y esto, bueno, como Lu ya no escucha el programa porque ya se ha aburrido de nosotros, pero tienen que empezar a poner también ni teléfonos, perdón, relojes, Relojes, sí, que se están smartwatch. empezando a sonar los smartwatch, está empezando a iluminarse como si fuera un concierto, y tampoco es eso, ¿eh? Pues También. es verdad que este señor lo hizo mal, ¿no? Y no tendría que haber encendido el móvil. Es verdad que a lo mejor Pedro, pues, podría haber sido un poco más tranquilo. Entiendo también el cabreo por una cosa que decía él. Al final te estás gastando 8, 9, 10
11 euros en ir al cine y te lo estás gastando tú, se lo está gastando el de al lado, se lo está gastando el de más allá, y que un señor esté encendiendo todo el rato el móvil molesta. Que lo enciendas una vez porque necesitas mirar algo urgente o porque, yo qué sé, puede ocurrir, pero 3 veces y que encima no te des por aludido, está mal. Pero es que ya encima, que haya otro que se venga arriba y que te amenace y que se ponga farruco, porque, o sea, ya me parece tremendo. Entonces, quería lanzar una pregunta tanto a nuestros oyentes como a vosotros. Os dejo un minuto para que respondáis. Y es, ¿se debería ser más exigente con el tema de los móviles y estas cosas? ¿O a lo mejor tampoco es para tanto y se está sacando demasiado de quicio por nuestra parte, y yo el primero, y que a lo mejor hay que aceptar, oye, que estamos en un espacio con más gente, que el modo de ver cine también ha cambiado y si quieres estar tranquilo, pues te vas a tu casa? Bueno, Alex Garland. Alex Garland. ¿Qué podemos hablar de Alex Garland? Porque yo creo que hablar de Civil War es hablar de este guionista, director, pues bueno, una vez más nos ha sorprendido. Suele tener como pelis que como mínimo llaman la atención, ¿no? Y que tienen como un estilo muy, muy particular y que, oye, pues yo creo que ya Bueno, desde Ex Machina en 2014. pero ya arranca. Yo hablaría ya de entrada de su carrera, ya no solo como director, sino como guionista, porque Bueno, estamos claro, hablando sí, como estamos guionista. hablando de alguien que arranca como guionista con Danny Boyle, que, o sea, no es moco de pavo, ¿no? Empieza con La Playa en 2000, el año 2000, Y el año que viene tiene también otra con Danny Boyle. y 2 años después, en 2022, de repente, 28 días después, que joder, vaya dos estrenos, ¿no? Sí, Madre mía. Y luego, a mí particularmente me gusta mucho Sunshine, también en 2007, porque tiene yo la de yo la Tesseract, amo. tiene Tesseract por ahí por medio, pero yo no la he visto y creo que no es una película especialmente reseñable. Sunshine, como, mira, dice Víctor que la ama, me parece muy Yo buena película. Sunshine me parece una de las mejores pelis de ciencia ficción. A mí me encanta. Yo, si de estas cosas que haces una lista estúpida, al final acabo metiendo esta. Porque a mí me encanta. A mí me flipa también como Alex Garland al final la sensación es que muchas veces habla de personajes que se enfrentan a mundos, ¿no? A situaciones o a mundos en declive, ¿no? O prácticamente distópicos o incluso en la playa, ¿no? Podemos hablar también de unos personajes que se enfrentan a una situación en un mundo determinado y parece que tiene predilección, ¿no? Por todo esto. Yo creo que el inicio, desde luego, no podía ser mejor, pero creo que ya luego cuando empieza a trabajar ya como director, sobre todo su primera obra como director, como decía Sergio con lo de Ex Machina, eso ya empieza ya a tener otro nivel aún más alto, ¿no? Casi como director Bueno, que pero como... espérate que hay que mencionar antes como guionista Dredd Ah, en bueno, 2012, peliculón. el O remake, sea, ¿no? El remake de Drake, que, no, joder, eran los... pero es que no tampoco es remake, es otra historia de Dredd. O sea, que a mí es que esta peli, es que además esta película no la vio ni Dios. Yo la vi en el Esta peli mola cine, mucho. la vi en el No, cine no, no lo he visto. y por lo visto en taquilla, aquí por lo menos no funciona absolutamente nada. Joder, tío, o sea, Karl Urban haciendo de Dredd como antagonista teníamos a Lina Headey, que, joder, o sea, será porque no la hemos visto luego en Juego de Tronos o en un montón de papeles clave, ¿no? De los últimos años. Y es que es un peliculón que, bueno, peli de culto, es una película que se ha convertido en película de culto porque yo creo que por eso, porque no la vio ni el Tato y los pocos que la vimos estuvimos, vamos, ¿no habéis visto Dredd y tal? No, pero eso es un remake, que no es un remake y tal, que es otra historia del personaje y tal. También, bueno, pues ya Dredd la primera y el personaje de Dredd ya es como un poco de frikis, ¿no? Quiero decir que no es un personaje como tan conocido como otros, ¿no? Y que bueno, que también la de Stallone, eh, bueno, tenía un tono ahí que a mí me gusta mucho, también esa peli, pero puedo entender que haya gente que a lo mejor no le entrase tan bien. Y así que sería porque Dredd es 2012. Pasaríamos, bueno, tiene como un videojuego también entre medias, yo creo, que es DMC. Devil May Cry Sí, es Devil May Cry. digamos, el retorno, ¿no? De Devil May Cry. Hicieron ahí como una especie
de retorno, digamos, a Sí, Ya, pero como película tenía también guión de Nunca me abandones, en 2010, con el guión de otro juego también de Enslaved. yo esas no las tengo Pero ubicadas. no, no, yo Nunca me abandones no la he visto, pero creo que no es mala película, ¿eh? Con Andrew Garfield, Keira Knightley, película británica. Pero vamos, yo ya digo que no la he visto y la tengo que apuntar porque yo de Alex Garland he visto ya todo y mira, esa la tengo ahí pendiente. Yo tendría que ser ya Ex Machina en 2014, su primera película como director, la que vi. Además, yo creo que la vi esta en la carrera, de estos estrenos que llevaban a la Complutense, y tengo como el recuerdo de haberla visto en aquel momento. Y es una peli que no la tengo nada fresca, pero me da Yo la sensación de la que recuerdo. es una película que ahora cobraría un sentido totalmente distinto con esto de la inteligencia artificial y demás, ¿no? Eh, y bueno, con Alicia Vikander, Oscar Isaac, Gleason, o sea, gente muy guay esta peli, muy guay. No, no, Pero, peliculón, o sea, pero es eso un habla, peliculón. justo lo que has dicho, habla mucho de lo que es Alex Garland. Tú al final te ves La Playa, te ves Sunshine, te ves muchas, y no son pelis que se queden en su tiempo, ¿no? Que van mucho más allá. Y precisamente yo creo que es un guionista y luego como director que ha sabido plantearse problemas futuros, ¿no? Problemas del momento y problemas futuros. Y lo que hablamos muchas veces, cuando te lo llevas al terreno de la ciencia ficción o el género, cobran otro aire, ¿no? Digamos que permiten, yo creo, a veces prevalecer más en el tiempo. Esto lo hemos hablado con otras pelis de las que hemos hablado últimamente. Yo creo que el tono o el escenario o la realidad paralela que dibuja permite que esas pelis no tengan tanta caducidad, ¿no? No tengan esa fecha de caducidad tan corta como pueden ser pelis mucho más políticamente actuales o que tengan ese tipo de referencias. Y ya lo siguiente en lo que trabajó es en 2018, que además era, yo creo que es producción original de Netflix, si no me equivoco, ¿no? Que es Aniquilación. Aniquilación, sí. Que a mí es una película que es verdad que en su momento tuvo como muchas críticas, que había gente como que no le terminaba de molar, y a mí me gustó, me parece una película que está muy bien y que visualmente la recuerdo como una auténtica pasada. Sí, es buena película. Yo he de decir que la he vuelto a ver estos días, que la vi en su momento y la vi a mala hora y entonces me quedé un poco frito y entonces como que no la terminé de aprovechar del todo. Además creo que recordar que no sé si la vi después de un rodaje o algo así, que estaba como muy cansado y tal. Bueno, la he vuelto a ver otra vez y sí, he de decir que es buena peli, ¿eh? Le he sacado mucho más partido que la otra vez y me parece que una propuesta muy, muy interesante, ya simplemente como un poco por el mundo que genera, ¿no? Dentro de esa especie de entidad, ¿no? Que crea vida a partir de otra vida y que de las mutaciones. Me gustó. O sea, me gustó más que la primera vez que la vi, la verdad. Y decías lo de visualmente y demás. Yo creo que una de las cosas o una de las claves de la parte de dirección, ¿no? Más que antes lo hablamos del guión como dirección, son esas atmósferas que crea, que yo creo que en esta, luego ahora en Civil War hablaremos de ellas, pero crea unas atmósferas bastante particulares, ¿no? Especiales. Ves que al final, tanto a nivel sonoro como a nivel visual, decíais, eso es máquina. Ganó el Oscar a, por ejemplo, efectos visuales, que no me refería tanto a esto, pero gana el premio el Oscar a los VFX, ganándole un premio a otras muy tochas. O sea, es de estas cosas como ha pasado ahora con la de Godzilla, ¿no? Que de repente una peli que a lo mejor no estaba planteada como para pelear con esas grandes, lo hace. Y yo creo que una de las grandezas también de Alex Garland, o le funciona muy bien, es que, por ejemplo, a nivel de fotografías está con Rob Hardy desde Ex Machina, o sea, sigue con él, y eso es verdad que le da esa atmósfera contrastada, muchas veces como esa atmósfera de caída, ¿no? Esa parte muy, muy de mundo en destrucción, o de ideas en destrucción, o de conflicto, que yo creo que la foto lo traslada muy bien.
pero también, por ejemplo, con la música mantiene a Joe Barrow y a Ben Salisbury, también los mantiene, ¿no? No sé, del resto del equipo no sé a quiénes mantiene o no, porque lo tengo aquí en San Google, pero sí que al final mantiene varios puestos que dan atmósfera. Tanto la música como la foto al final generan algo y yo O creo que sea, es una de las grandezas que va... Barrow y Salisbury también siguen en Civil War, ¿eh? Sí, siguen ahí. Por eso, que los mantienen, que es algo que los mantiene hasta la última. Y además también suele trabajar con actores bastante top, porque aquí es que está Natalie Portman otra vez, Oscar Isaac, Jennifer Jason Leigh, o sea, gente también muy top. A mí esta peli me moló y además bueno, la tenéis en Netflix. Y lo siguiente que tenemos es Debs, que yo aún no la he visto, la tengo ahí también pendiente porque es una serie de 2020 que salió para Hulu, pues no sé si era producción de Hulu incluso. Y entonces aquí luego ha salido en Disney Plus. Pero yo no sé, claro, ha salido a posteriori, entiendo, porque yo en su momento no me enteré y es verdad que está ahí y dicen que es de lo mejor de Garland, ¿eh? Es una miniserie, 8 episodios Sí. de 50 minutos y la tengo ahí pendiente. De hecho, es una de las series que me pondré ya a ver. Y Lo después en siguiente es Men. 2022 tenemos Men, que a mí Men me gustó mucho. Yo no la he visto. Yo He tampoco. de, he de decir que la crítica la dio un poco, le dieron caña. Pero bueno, es como una especie de alegato feminista, eh, pero que juega y mezcla ahí un poco casi el folk, horror, terror psicológico, drama psicológico. Y es la más extraña, creo que es la más rarita. Pero a mí, por ejemplo, Rory Kinnear me parece que hace un papelón, porque hace como él de un montón de personajes diferentes, siendo el mismo personaje, es una cosa un poco extraña. Eh, y a mí la propuesta me resultó muy, muy, muy interesante, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, es rara, es como más rarita que otras cosas, pero creo que la reflexión que hace eh, no estaba mal. Hay quien dice que era un poco desfasada, que no sé, a mí la propuesta me gustó. Es verdad que me gustan más otras, ¿no? Pero bueno, en concreto creo que merece la pena verla por algunas cosas. Y ya lo siguiente que tendríamos es directamente Civil War de 2024, que si queréis, pues ya arrancamos con ella. También podríamos hablar de Kirsten Dunst, que es que tampoco es la prota, pero me parece que tiene un papel tremendo aquí. O Wagner Moura, que quizás son actores menos conocidos, pero bueno, Kirsten Dunst es que es brutal lo que se marca. Sí. Eh, Y Wagner Moura también, sobre todo que es que a Wagner Moura estábamos acostumbrados de repente a verle como Escobar, ¿no? Creo que el cambio también de registro de personaje, pues es que choca, ¿no? Un poco, en plan de, ala, ostras, sale además físicamente sí, muy, muy distinto. muy cambiado y bueno, creo que, Sí, creo que también lo hace muy bien. he dicho que es menos conocido, sobre todo, bueno, por Narcos, pero luego después de Narcos tampoco es que haya hecho grandísimos papeles. Estaba por ahí en Elysium. Las Luminosas también, tiene Sí. cositas, ¿no? Pero sobre Bueno, al todo final conocido es por eso. brasileño y ha trabajado más en Brasil, ¿no? Que Sí. desde Elysium sí que pues, empezó a hacer ya alguna cosa en Estados Unidos y en otros países, pero bueno, tenemos desde luego la más conocida, Kirsten Dunst, que pedazo de actriz, Stephen Henderson, que también le hemos visto últimamente en Dune, En Dune. que es así, o en Bo tiene miedo, que de hecho, mira, con Bo tiene miedo, porque hay que decir que Civil War, una vez más, A24, sentando cátedra, y es la película más cara de A24 hasta el momento, con 50 millones de dólares, después de Bo tiene miedo, que fue el anterior, no sé si fueron 56, 58 o por ahí. O sea que bueno, 50 millones de dólares que está muy bien ahí, hombre.
Y bueno, también está Kylie Spaney, que teníamos en Mare of Easttown también, que Mare of Easttown, seriote. es De las mejores series de 2021. del O mundo sea, mundial. no, o sea, No, es muy buena serie, sí. es increíble. Bueno, vamos a arrancar con un poco la sinopsis. En un futuro cercano, donde América está sumida en una cruenta guerra civil, un equipo de periodistas y fotógrafos de guerra emprenderá un viaje por carretera en dirección a Washington, D.C. Su misión, llegar antes de que las fuerzas rebeldes asalten la Casa Blanca, arrebaten el control al presidente de Estados Unidos y comiencen un gobierno del caos en el que se premia a los que encienden el móvil en el cine y hacen ruido comiendo crujientes quicos de maíz. Escuchamos el trailer. 19 states have seceded. The United States Army ramps up activity. The White House issued warnings to the Western forces as well as the Florida Alliance. The three-term president assures the uprising will be dealt with swiftly. Let me know if you want to try anything on. Are you guys aware there's like a pretty huge civil war going on all across America? We just try to stay out. With what we see on the news, seems like it's for the best. Citizens of America, the so-called Western forces of Texas and California have suffered a very great defeat at the hands of the United States military. Mr. President, do you regret the use of airstrikes against American citizens? We're moving to D.C. today. We need to go down there. They shoot journalists on sight in the Capitol. Every instinct in me says this is death. Bloody. Every time I survived a war zone, I thought I was sending a warning home. Don't do this. But here we are. There's some kind of misunderstanding here. Look, we're American, okay? Okay. What kind of American are you? You don't know? The Western forces will reach the White House on July 4th. Oh my God. Get in the car! Get in the car! Move, move, move! You're gonna hang back. I'm not hanging back. One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. Go, 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 go! God bless America. Escuchamos el tráiler de Civil War. Os recordamos que los lunes y los jueves nos podéis escuchar en YouTube, que subimos programa nuevo, y los lunes a las 10 de la noche en Rec Radio también os podéis escuchar. Y nada, estábamos mirando mientras que escuchábamos el tráiler la taquilla. Obviamente Civil War número 1 en la taquilla este fin de semana, el fin de semana de su estreno, porque el programa saldrá un poquito más tarde. Seguido de Menudas Piezas, también, bueno, película comercial española que está teniendo bastante empujón en medios de comunicación y tal, y normal que esté por ahí, Abigail, tal, pero sobre todo Civil War, que creo que se sitúa ahí como primera fuerza justificadamente, porque es un peliculón. Así que ya directamente os pregunto por qué merece la pena ver Civil War, por ejemplo, Víctor. Pues a ver, ¿por qué merece la pena ver esta peli? Uno, por Alex Garland, ¿no? Al final es un director que hace películas que son un poco para todo el mundo, a pesar de que es verdad que tiene al final un estilo bastante personal, ¿no? Al principio hablábamos de la atmósfera que al final impregna en todas sus películas, y creo que eso hace que merezca la pena ya verlas. Creo que la sensación al final que tienes con él es que habla de temas actuales llevados a su mundo, pero habla de temas actuales. Y habla sobre todo de temas que son bastante interesantes, que luego hay pelis que a lo mejor entran en el mundo de la ciencia ficción o entran en el mundo del género, pero luego realmente lo que cuentan tampoco es tan llamativo, ¿no? O tampoco te invita tanto a la reflexión. Y tengo la sensación de que Alex Garland es un tipo al que te vas a sentar a ver y te va a contar algo sobre lo que reflexionar, ¿no? Entonces creo que por
estas cosas creo que merece la pena. Antes hablabais de todo el tema actoral, ¿no? Creo que a nivel de personajes y a nivel de actuaciones es maravillosa. Creo que además la química que hay entre los personajes también es maravillosa. Y luego toda esa parte que hablábamos, ¿no? Que me repito, pero bueno, toda la parte esta atmosférica, creo que al final le dota a la peli de algo muy intenso, muy interesante y que a la hora de llevarla a cabo está haciendo continuamente preguntas, ¿no? La sensación sobre todo de que la peli te está preguntando de tal y como está el mundo actualmente, de ¿queréis esto? ¿Esto es lo que queréis? O esta violencia, ¿no? Está interna del ser humano, si pasa esto, nos convertimos, ¿no? Y creo que al final toca muchas veces todos estos temas, ¿no? Cómo el ser humano se enfrenta a sí mismo, prácticamente a sí mismo con un mundo nuevo, con ideas nuevas, sea como con Ex Machina, a inteligencia artificial, a la robótica, a mundos en declive, a la guerra, a conflictos políticos, a lo que sea, y al final te invita a ser partícipe de esa pregunta, ¿no? De cómo los personajes se enfrentan a estos mundos, ¿no? A estos mundos tan conflictivos, ¿no? Tan en continuo conflicto. Y creo que Alex Garland, para mí, es de esas personas dentro del audiovisual que están marcadas en calendario. Creo que lo que hace Alex Garland hay que ir a verlo, porque es que hay pocos tan actuales o gente que reivindica tanto la actualidad de esta forma y encima hace pelis que no solo te invitan a pensar, sino que al final son pelis bastante entretenidas, te lleva a que sea, bueno, pues una experiencia bastante buena. Nick. Pues bueno, por un montón de motivos. Pues es una película notabilísima y de entrada, o sea, la imaginación de Garland en general es una maravilla, ¿no? Siempre lo ha sido con todos los proyectos que ha hecho, pero en concreto en este caso, y mira que, claro, yo que soy un gran fan de la ciencia ficción, ¿no? Y del fantástico, cuando se hablaba al principio de Civil War pensábamos que iba a ser una película de ciencia ficción. Y sin embargo, al final, bueno, no deja de ser una distopía, ¿no? Y entonces tiene ese elemento fantástico porque no es real, no es en un mundo posible que pueda pasar, sino que es como una realidad alternativa de esos... Porque pasar puede pasar y... Porque pasar puede pasar Como se descuiden. y no tardando tanto, pero lo grande que hace en concreto precisamente Alex Garland aquí es el acercar ese conflicto y esos problemas tan humanos, tan del ser humano, ¿no? De la actualidad, que, como decimos, puede pasar a día de hoy directamente en Estados Unidos, ¿no? Que es algo que no, a priori no ha pasado nunca desde, yo qué sé, desde la guerra de secesión, ¿no? En su momento, ¿no? De los confederados, etcétera, etcétera. Y que tampoco habíamos visto en el cine, ¿no? Siempre estamos viendo pues conflictos bélicos, yo qué sé, en Oriente Medio, en México. Bueno, o en Europa o todo esto. Sí, o en Sí, Europa, sí. no, pero me refiero más dentro de una actualidad, ¿no? Y dentro de la modernidad. Y ya no, pues guerras mundiales, obviamente, Primera, Segunda Guerra Mundial, o yo qué sé, o todas las guerras que ha habido a lo largo de la humanidad, más de época, ¿no? Pero sí que es verdad que dentro de la actualidad estamos como acostumbrados a ver pues, más tema de a lo mejor del narcotráfico, ¿no? En plan un sicario, ¿no? Eso, bueno, Ucrania, Rusia, ahora en la actualidad, Afganistán. Y nadie nos había puesto en la tesitura de esta manera de llevarnos a el corazón de una guerra civil en la actualidad en los Estados Unidos a través de la mirada del fotoperiodismo, ¿no? De llevarnos al corazón de la guerra, de esa hipotética guerra que podría estar pasando ahora mismo o en un futuro muy próximo, ¿no? Entonces, sí, que la originalidad de esa propuesta a mí me parece fantástica, ¿no? Sin, vamos, ningún tipo de duda, las interpretaciones. O sea, es que creo que a nivel de interpretaciones y con más en una película coral como esta, porque tampoco la protagonista al 100% es el personaje de Lee, ¿no? De Kirsten Dunst, sino que son un poco todos, ¿no? Es Wagner Moura, es Kylie, es Stephen Henderson. De hecho, va fluyendo entre ella y el otro personaje, la chica, la niña,
la joven, digamos, va fluyendo en la peli, va escribiéndose hacia ella. El personaje de Jesse va creciendo y se van acercando, ¿no? Entonces, de hecho, Jesse se va poco a poco convirtiendo en Lee, ¿no? Es un poco también el mensaje de la película, ¿no? Es como nos explora cómo la guerra puede coger a una persona que era de una manera determinada, que probablemente el personaje de Lee era como es Jesse en el principio de la película, y cómo la guerra ha hecho de ella lo que es hoy en día, ¿no? Que es una persona que está totalmente rota, ¿no? Que la vemos, además, el trabajo físico, ¿no? Y facial de Kirsten Dunst en esta película, y o sea, ya incluso el maquillaje, ¿no? Y el vestuario y tal, en plan, cómo todo va a favor de que veamos a una Lee totalmente destrozada, ¿no? A una Kirsten Dunst que es un personaje ya prácticamente gris, ¿no? Que no le importa nada, solo le importa la carroña, ¿no? de la guerra, que pueda fotografiar todo lo que le vaya a dar un reconocimiento y todo lo que vaya a poder aprovechar de esa guerra, ¿no? Entonces, creo que hay un grandísimo planteamiento y un grandísimo trabajo de personajes, tanto los principales como, bueno, estos dos adscritos, ¿no? Un poco después, que forman casi como una party de una quest, ¿no? De una película de aventuras, ¿no? En plan, se van juntando estos 4 miembros de este equipo, ¿no? Que van a buscar algo, ¿no? Van a intentar llegar a ese Washington DC a conseguir algo, ¿no? A conseguir esa espada, ¿no? O ese grial un poco. Eso por un lado, creo que funciona estupendamente y que es de las películas con una química de personajes, sobre todo 4 personajes, mejores que he visto en los últimos años. No es muy sencillo que con 4 personajes y una película coral haya un gran trabajo como el que hay y una química como la que tienen estos 4 actores. Sé que se ha ensayado mucho y hay un trabajo de dirección de actores muy meticuloso. Y aparte creo que merece la pena por el sonido. O sea, el sonido el trabajo sonoro de esta película es apabullante. O sea, los disparos son una absoluta barbaridad. Los disparos de esta película suenan de una manera distinta a los disparos de otras. O sea, que te están disparando a ti a bocajarro. Es que los sientes en el estómago. Te vibran. O sea, creo que los disparos son un personaje más. O sea, funcionan de una manera increíble. Y la ya parte no solo... final, perdona a mí, la parte final, sobre todo cuando van a saco a Washington DC, si estás depende de dónde estés en el cine, en qué cines y tal, pero es que te vibra el suelo, te vibra todo, es brutal cómo juegan ahí los graves. Claro, tú pensad que es que yo, esta película en Dolby Atmos, o sea, si los oyentes tienen la posibilidad de ver esta película en Dolby Atmos, o sea, es que ni se lo piensen. Es una absoluta barbaridad de sonido y poder disfrutarla en Atmos ha sido, vamos, una maravilla. Y ya no solo lo que oímos, sino lo que no oímos, la ausencia del sonido y la ausencia el silencio de la película, creo que, vamos, es fundamental. Ya simplemente el diseño sonoro el diseño sonoro de esta película. Las decisiones que toman a la hora de contar, el montaje en algunos momentos también, justo, con las fotos. Tiene algunas ideas muy guays esta peli. Y muy bien rítmicas, o sea, muy bien colocadas a nivel rítmico. Tanto cambios de a veces casi de formato, ¿no? Tanto cambios a través de la fotografía, del color, de a veces ver incluso algo en blanco y negro, pero lo del sonido me parece increíble. Y cómo te deja en silencio con la primera explosión que vemos en la película, ¿no? O incluso en un montón de recursos de sonido apoyados con montaje y apoyados con... hay un tema que han elegido que empieza cuando ellos van en coche, pumpa, y en el tema hacen un ¡ah! Y ese A coincide con Kirsten Dunst en el momento en el que hay como un acelerón o un frenazo o un tal, y cómo mira a cámara y le mira a él, ¿no? Y pues hay un montón de detalles de estos, ¿no? Que yo casi equiparo
el trabajo sonoro que tiene esta película con, por ejemplo, un gran director que a nosotros nos gusta mucho, que es Edward Wright, que sabemos que hace también un trabajo sonoro, como por ejemplo en Baby Driver, ¿no? O en Last Night in Soho, que toda la parte del diseño sonoro era fundamental y, vamos, la película se apoyaba muchísimo en el sonido. Pues creo que en esta es fundamental y es básico y es un personaje más. Y sin el sonido, la película no sería la misma. Ah, bueno, y también merece la pena porque le ha gustado a Carlos Bollero. Ojo. Ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso. De las pocas películas de los últimos años que le debe haber gustado a Bollero. Sí, sorpresa. Bueno, la verdad es que es una película que tenía como cositas, ¿no? Que ya invitaban a pensar que iba a merecer la pena verlo, como habéis dicho, ¿no? Alex Garland, dices, bueno, pues puede ser buena peli. Kirsten Dunst, que también, bueno, pues puede ser interesante verla. Una guerra civil, que si bélico, que si tema de distopía, tal. Había como ahí elementos, pero a mí personalmente me ha sorprendido y me ha gustado más de lo que esperaba. Yo he podido verla 2 veces este fin de semana, porque la primera vez fui a verla y los primeros minutos no estaba yo muy centrado y no era capaz de entrar. Y dije, bueno, pues vuelvo a verla el fin de semana, porque sobre todo la segunda parte me volvió loco. Y bueno, pues la segunda vez creo que me ha gustado mucho más que la primera. Además, es un tema que a mí me resulta fascinante, que es el tema de los reporteros de guerra. Y sobre todo este verano estuve leyendo libros y investigando sobre el tema porque me llamó mucho la atención. Sigo a muchos reporteros de guerra y creo que funciona muy bien cómo está construido los personajes y cómo son esos reporteros. Esto lo cuenta mucho, sobre todo Hernán Zin, ex reportero de guerra. Ahora es, bueno, productor de cine, director, podcaster y hace un montón de cosas. Y él habla de cómo estas personas están muy tocadas, porque están viviendo trauma tras trauma, escondidos bajo una carga enorme, ¿no? De me estoy escondiendo a través de mi trabajo y parece como que esto lo tengo que hacer de una forma sistemática y como un robot para que no me afecte en mi vida personal, pero realmente están rotos. Y hay un momento en que sus cabezas hacen clic y se dan cuenta de que están partidos por la mitad. Y creo que eso está muy bien recogido, ¿no? Estamos viendo cómo esos personajes están muy mal. Y creo que además, cuando eres reportero de guerra y te vas a África o te vas sobre todo los occidentales, ¿no? Nos vamos a África o nos vamos ahora a Palestina y este tipo de cosas, se ve de una forma muy distinta, porque es como que te estás yendo lejos, que estás transmitiendo lo que ocurre en otra parte del mundo que no tiene nada que ver con la realidad que tú conoces. Pero claro, cuando la guerra civil está en tu casa, eso te tiene que descolocar de una forma apabullante, ¿no? De repente contar cómo tus amigos, tu familia, tu entorno se está matando entre sí y además que esto es quizá una de las cosas que más me gusta de la peli, que no explica por qué. No justifica la guerra. La guerra está. ¿Por qué? Porque sí. Porque está la sociedad polarizada. ¿Por qué? No lo sé. Y me da igual. Y creo que eso está genial. Habéis hablado de la ambientación sonora, de la música. Hay unos musicones en esta película que molan mogollón, pero muchísimo. Además, que muchas veces coinciden con momentos como de transición de una secuencia a otra, con unas imágenes de guerra que son preciosas, pero que a la vez te están mostrando un Estados Unidos que está en llamas, que está bombardeado, y mola muchísimo, mola muchísimo. Y lo que dices tú, perdona Sergio, también de las grandezas es que no te explique absolutamente nada, que te deje in media res, en plan de, vale, hay este conflicto civil de guerra en Estados Unidos, pero tampoco sabes muy bien quién contra quién, por qué. Hay como, te deja unas píldoras de que hay una confederación de California y Texas contra el resto de los Estados Unidos. Y luego hay otra alianza por ahí de otros estados
que Sí. se quieren como anexionar con California y Texas para defender como la causa e ir contra el presidente de los Estados Unidos y tal, pero tampoco te lo deja muy claro y es más, no sabes, cuando ves las escenas bélicas y ves los conflictos, no sabes quién es quién. Entonces, de hecho, incluso ellos mismos muchas veces tienen que preguntar, ¿sois de los tal? No, sois de la Confederación, no, somos de... Porque ni ellos mismos saben muy bien quiénes son los que están atacando a otros. Es una movida. La secuencia de lo del... Jesse Plemons. Sí, la de Jesse Plemons, ¿Qué americano eres? ¿Qué tipo de americano eres? ¿Te refieres a eso? Sí. ¿No? La del francotiradores, la de que está cuando pasan, van a pasar por una zona que es antes, justo antes. Esa secuencia es una maravilla. El momento el diálogo que tienen, de pero ¿por qué disparar? No, que hay un momento que hablan de disparamos porque nos han disparado, se convierte eso en una nota y además le dice algo como no te has enterado de nada. O sea, es que ni ellos mismos saben muy bien nadie lo que está pasando. Es lo grande también, ¿no? Yo sigo pensando que decirlo de que no explica el conflicto, y es real, la peli no explica el conflicto, pero es que yo sigo teniendo la sensación de que es una pregunta retórica. Es el conflicto, o sea, el mundo está en conflicto, ¿por qué no podría pasar algo así? Total, si el tema de la crispación, yo la sensación que tengo la sensación que tuve con la peli es, la explicación de la peli no está como tal, porque el mundo está tan en conflicto que es una posible... O sea, es como que plantea la peli, o la sensación que yo tengo, como un posible futuro de los muchos posibles que hay, y entonces se me genera esa pregunta retórica de ¿queréis esto? ¿O esto es donde vamos? ¿O esto te puede pasar también que es lo que habéis dicho de que sucede donde sucede, que sucede en Estados Unidos? Porque lo que habíamos visto, como ha dicho Mick, son esas historias, o va a haber un atentado de, pues un grupo va a poner una bomba nuclear y hay que desactivarla, o ya es un mundo posapocalíptico, ¿no? Ya ha pasado todo y ya es un mundo posapocalíptico, pero esto... Es que es una sensación, o yo no sé si vosotros lo tuviste, pero de una especie de actualidad, de una especie de distopía actual, de si el mundo estuviera ahora mismo en ese punto. A mí es una peli que es que hay una parte que te da hasta miedo, ¿no? De una sensación. A mí, yo con la sensación que estuve durante la peli. Y Alex Garland, de hecho, dice un poco en entrevistas que el tema de ambientar, de que no sea ciencia ficción y que sea algo posible, actual y invitarlo en Estados Unidos, es porque el mensaje que quiere transmitir a los espectadores y hacer pensar a los espectadores, y de esa manera genera mucho más impacto que si no lo ves, pues eso, en Oriente Medio. Tú ves un conflicto en Oriente Medio y parece que es otro planeta. O claro, bueno, incluso si lo ambientas en otro planeta directamente, ¿no? Sí, o pones otros escenarios, pones de repente que como que el mundo han pasado 400 años, ¿no? Y la guerra civil se produce dentro de 400 años. Claro. O generas eso, pero es que es una sensación actual, pero también con todos los elementos que hay, es decir, desde las cámaras a los personajes... lo que llevan es una peli como una sensación muy actual, ¿no? Como un mundo paralelo en el que está sucediendo algo que todo el mundo intenta evitar, pero que parece que el ser humano se plantea repetir, ¿no? Entonces tienes todo el rato como una sensación de, ojo, que también puede suceder, ¿no? Una sensación que da mucho más terror que a veces que presentar un 28 días, por decirlo de alguna forma. Mira que amo esa peli, pero en el sentido de la diferencia, ¿no? Mundo posapocalíptico en el que sucede algo, pero nos lo llevamos a ciencia ficción, a un mundo de ciencia ficción, entre comillas, pero te lo voy a presentar de una forma que no lo es. Entonces, bueno, ¿por qué no una americana con una bandera va a explotar una bomba en medio de gente? En vez de un tipo supuestamente de ISIS que un lobo solitario, ¿no? ¿Por qué no va a ser un seguidor ultra absolutamente... ya no fuera de sí? Hay una novela muy, muy pequeñita, además es más de carácter infantil o juvenil, que se llama Guerra, de Jane Teller, que mola mucho porque lo que hace es adaptar esa novela a distintos países. Entonces, por ejemplo, en España tenemos una guerra porque han venido, creo, los italianos
a invadirnos y entonces nosotros, los españoles, nos vemos obligados a emigrar o a irnos a otros países, como por ejemplo Francia o Portugal, porque los italianos nos han venido a invadir. En Francia, pues en Francia a lo mejor les atacan los austriacos. O sea, como que en cada país lo adapta a posibles enemigos no muy reales tampoco para levantar ampollas, pero sí un poco para que te pongas tú en la perspectiva de qué pasaría si en mi país pues ocurriera esto. Es un poco para niños, ¿no? Un poco infantil, pero es muy interesante porque al final de lo que te habla es de esto, de cómo vemos estas guerras. Esta misma película en Gaza es que no tiene ningún sentido, no te impacta lo más mínimo, porque es como, pues, bueno, si es que están en guerra. Lo interesante es eso, que están en Estados Unidos. Yo creo que, sobre todo cuando decimos que no explica la guerra, em, también nos referimos a que muchas veces se justifica desde el punto de vista de porque unos piensan que ha habido un golpe de Estado. O porque unos piensan que es que el presidente actual lo está haciendo muy mal, entonces hay una guerra. Y aquí no sabemos por qué es, no sabemos absolutamente nada. Yo creo que eso es fantástico, me parece una de las cosas más brillantes. Y luego además, si eso le sumas eh, cómo están construidos los personajes, que creo que más allá de cómo los construyen como periodistas de guerra, creo que mola mucho cómo conviven cada uno con el conflicto, cómo, por ejemplo, él parece como que se crece y se viene arriba y no es que lo disfrute desde un punto de vista sádico, pero sí desde un punto de vista de el chute de adrenalina. Adrenalina. Sí, totalmente. Que es algo también muy típico de los reporteros de guerra. Los reporteros de guerra, cuando llegan a sus países de origen, se aburren como una ostra, porque están acostumbrados a estar 5 meses, que cada 2 por 3 se tienen que refugiar porque caen bombas, que están en el frente y están escuchando cómo las balas silban, que de repente tienen un problema con un grupo de paramilitares, que tal. Claro, cuando llegan a su casa y tienen que hacer la compra en el Mercadona, dicen, pero qué vida más aburrida es esta y tienen muchos problemas y están deseando ir a otro conflicto. Y creo que es una de las cosas que tiene este personaje, ¿no? Que tiene cierta adicción, lo vemos en algún momento. Luego como ella, por ejemplo, lo asume estoicamente y es como que parece que le ha tocado estar ahí y tiene que, no sé, como cada personaje tiene su forma de ver el conflicto, también me parece muy interesante. Y luego, sobre todo, una de las cosas que has contado tú, Víctor, al principio. Creo que cuando hablamos de los temas, aquí se hablan al final de muchos temas, ¿no? De qué modelo de país queremos, de infinitas cosas, pero para mí lo más importante es al final la importancia del relato y ya ni siquiera de quién cuenta la historia, sino de contarla el primero, que da igual lo que cuentes, sé tú el primero en contarlo, que es un poco lo que vemos al final, ¿no? de la película, sin todavía hacer spoilers, por si alguien quiere verla. Pero al final, ¿por qué cuentan historias los periodistas? ¿Por justicia? ¿Porque piensan, por una cuestión de valores, de principios, o por ego, por ser el primero en contarlo, porque estás cerca del poder, por miles de cosas, ¿no? Y esta película lo plantea y también nos lo lleva a nosotros como ciudadanos en el momento en el que vemos a esos militares que también quieren ser los últimos en estar ahí. Y nosotros como ciudadanos, ¿qué queremos de todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos? No sé, me parece que ahí el cómo funciona el relato es algo brutal y al final está hablando de la posverdad y del control de la información, que al final es básicamente el periodismo, ¿no? El control de la información. Es quizá, vamos, de las películas de periodismo de política mejores que he visto en los últimos años, seguro. Civil War. Sí, sí, desde luego. Y bueno, si queréis vamos a mejores momentos. ¿Con qué momentos quedáis, por ejemplo, Mick? Pues, a ver, el del francotirador que comentaba Víctor a mí me gusta bastante, pues es muy buen momento, pero bueno, ya que lo hemos mencionado, pues por supuesto el de la secuencia de la fosa común con Jesse Plemons es apabullante porque es terror puro, ¿no? O sea, es que cómo juega ahí al suspense es como, uff.
qué va a pasar, se va a cargar alguno, ¿no? Cómo lo hace y al personaje es que le aborreces, ¿no? Le odias, pero es como, hostia, hay gente así, ¿no? Hay gente así que te preguntaría qué tipo de americano eres y si no es el que él cree que debes ser, te va a pegar un tiro, ¿no? Entonces es una escena durísima que te revuelve las tripas y que impacta muchísimo en el espectador, tanto esa misma secuencia en sí por la previa y la anterior, que es cómo se pasan de los coches, ¿no? Uno a otro y cómo el personaje de Jesse se va con este otro periodista, con estos dos zumbaos, ¿no? Y no saben dónde está, tanto como la de después, ¿no? Por lo que pasa y cómo el personaje de Stephen Henderson pues, llega con el coche y lo que pasa después, ¿no? Y cómo termina, ¿no? Creo que es como casi una película aparte en sí misma, ¿no? Porque Sí, tiene sus 3 actos, ¿no? Es eso mismo, ¿no? Entonces creo que está narrado y desarrollado de una manera espectacular. Esa me volvió loco, En supongo que a realidad, vosotros también. perdona, Mick, eso en realidad ocurre en toda la película. Si te fijas, es como que Sí, tiene como varias secuencias que si las quitas más o menos da igual. O sea, que lo sí. importante es del punto A al punto B y lo que pasa entre medias mola mucho, funciona Son, muy claro, bien, crece el como personaje, pequeñas subtramas, sí, sí. pero son casi como cortos dentro Sí, de la es peli. Sí, como sí. historias aparte que van, es como pues aquí, ¿no? En esta parada pasa esto, Sí, que tiene un inicio, un nudo y un desenlace y resuelve, ¿no? Entonces creo que eso es genial porque es como muy curioso, ¿no? También que la película funcione así. A mí me gusta mucho también el momento en el que el personaje de Jesse hace la foto en la que se agacha y está muriendo un soldado, en el momento en el que, en la primera vez que entran, ¿no? Los 4 ya a conflicto, y cómo Lee se da cuenta de que el lugar en el que está Jesse era el lugar para hacer la mejor foto y no la que está haciendo ella, y ella se agacha a mirar desde la perspectiva de su cámara y se da cuenta de mierda, me ha robado la foto era esa. Y cómo ves, ¿no? Que el personaje de Jesse se va a convertir poco a poco en el personaje de Lee, ¿no? Y cómo la va a suplantar al final, como, bueno, es su sucesora y es la que va a tener ahora eh, la mejor visión de la guerra y que ella ya está caduca, ¿no? Que al final un poco el ciclo de de estos dos personajes, ¿no? Pues es un poco ese en la película, y ¿no? además, luego eso que tú dices, más adelante, hay un momento que están hablando las dos y que ella está, la joven está revelando las fotos y dice, jo, es que no hay ninguna buena, es que están todas movidas, tal. Ella le dice, sigue pasando que es que la proporción es una de 30 y seguro que hay una buena. Sí, Y está esperando a que salga esa foto. claro. Y además ella misma la ve y la identifica y se la enseña a la otra y dice, joder, es una muy buena foto, Sí, ¿no? sí, Y sí. es esa foto, ¿no? Entonces creo que eso funciona muy, muy bien. Y luego también me gusta mucho la secuencia de la gasolinera. Cuando llegan a la gasolinera y el lavado de coches y cómo tienen a los tíos allí en plan colgados, desangrándose en el lavado de coches y cómo se llevan a Jesse, ¿no? Y cómo al final va Lee y en el momento en plan de te voy a hacer una foto, ¿no? Y cómo les retrata el tipo, en ese momento también están pasando muchas cosas, ¿no? Y creo Casi que sacado una película de apocalipsis zombie total, algo es de eso. como el tipo que, bueno, y de hecho eso es lo mismo que pasa al final del todo, que es Lee fotografía a este tío con sus víctimas y al final del todo es Jessie la que fotografía a los asesinos Sí, con una víctima, sí. ¿no? Entonces también cierra el círculo, ¿no? Y creo que es que eso lo hace muy bien y es muy bonito. ¿Víctor? Yo tenía apuntado también la de la gasolinera, pero no porque se lleven a Jesse como tal, sino porque es el momento en el que Jesse investiga. Se Es el va, sí, momento en el sí. que Jesse ve algo, investiga y se da de bruces con la realidad
de la actuación humana, ¿no? Cuando se le dispone de la posibilidad de colgar a gente. ¿Sabes? Porque ese es otro de los temas de una vez te dan la posibilidad, entonces ya está bien colgar a gente. O sea, a mí es que eso me peta la cabeza. Eso es algo que me parece una reflexión muy guay que va haciendo la peli de hasta qué punto cuando te abren las posibilidades de hacer ciertos crímenes, está en tu cabeza. El quería hacerlos, pero de momento los hago en el GTA porque en el mundo real no puedo hacerlos, ¿no? Pero una vez me abren, ya de repente, bueno, pues como está la posibilidad, lo hago. O sea, esa reflexión a mí me encanta tanto en esta peli como en otras pelis que tocan todo esto. La purga, ¿no? Casi. Sí, a mí me parece fundamental. Creo que es una de esas de esos temas muy controvertidos, que por ejemplo, ya no solo en esas, sino por ejemplo en cuando se pregunta lo del superpoder, lo de la gente que dice, pues yo querría ser invisible, ¿no? Y es ser invisible ¿para qué? No, porque al final ser invisible para hacer el mal. O sea, realmente o sea, quieres tener la posibilidad de hacer el mal, Eso ¿o no? lo estás pensando tú ya, ¿eh? Sí, pero son muchos términos que a mí me parecen muy interesantes. Puede Si ser se abre para que no te saluden en una fiesta. Ojo, pues si te cruzas con alguien pero no llevas gafas y como no le ves, Claro. te cuesta. Hay a veces que eso sucede, es gracioso. Pero bueno, tenía puesto el de la gasolinera y por poner algún momento más, a mí me vuela la cabeza la escena inicial con esa chica ondeando la bandera y con la bomba, ¿no? A mí de repente es como una sensación de, vale. La peli ya ha cogido su tono, ya está. O sea, ya ha puesto el tono, esto va a ser duro, va a ser muy serio. La bomba te da un bombazo en la cara que es que ya se te quita la tontería nada más empezar, ¿eh? Pero él dice la elección sonora de no poner el pitido mítico de las explosiones, que es ese pitido que se queda de fondo, ¿no? Con ese tímpano que no consigue volver, ¿no? a su timbre. Sin embargo, se queda totalmente en silencio. Es que es ese momento en el que dices, vale, estamos ahí, ¿no? O sea, esto va a ser algo interesante, va a ser algo importante, pero va a ser algo muy duro de llevar como espectador, ¿no? Esa es como un puñetazo en la mesa de os propongo esto. Eso me gusta mucho. Y un detalle que es cuando borra la foto del personaje de... ¿Cómo se llamaba? El actor es Stephen Henderson y el personaje... Sammy, ¿no? Es Sammy. Sammy. Me gusta mucho el momento en el que borra la foto, porque previamente tenemos una pregunta de Jesse a Lee que le pregunta, si me mataran, tú harías una foto, ¿no? Si me disparasen, tú me harías una foto. Y luego se produce esta secuencia que además tampoco le da mucha más trascendencia, sí que ponen el detalle y lo cuentan, pero no genera mucho más. Digamos que toda esa parte de la secuencia pues genera ya todo el resto. Pero me gusta mucho ese momento, ¿no? Ese detalle de borro la imagen, porque no se la ve haciendo la foto. Si mal no recuerdo, creo que no se le ve haciendo la foto, sino que se ve borrándola. Sí. Y me parece muy interesante que monten eso, ¿no? Que cuenten ese pequeño detalle de esa forma. A mí, precisamente, uno de los momentos que más me gusta es cuando ella le pregunta si me matasen o estuviese en medio a punto de morir, ¿me fotografiarías? Y ella le responde, ¿tú qué crees? Que no le dice ni sí ni no. ¿Tú qué crees? Y ya es que ahí puede entrar cualquier cosa, porque yo creo que aquí el personaje de Dunst está cambiando. Está cambiando desde el principio. Se la ve que está un poco hasta las narices. Antes creo que ha sido Mick que has dicho que es como que está tomando el relevo. Claro, está tomando el relevo de lo que era ella antes de joven. No sé si acabará siendo lo mismo, porque Dunst se está dando cuenta de que al final su trabajo es algo que a lo mejor en su momento le apasionaba, o simplemente cayó por el azar cuando era joven ahí y ha seguido trabajando como fotógrafa, pero realmente, a pesar de que es muy buena, no es lo que le gusta, no quiere seguir haciendo fotos de gente muriendo, porque es que tiene que ser realmente duro luego cuando lo piensas y cuando pasa el tiempo. Y ese momento me gusta mucho. También me gusta mucho el momento de la tienda.
porque me resulta Sí. muy inquietante cómo de repente llega a un sitio, la gente está haciendo footing, los aspersores están regando el césped y entran en una tienda de ropa y la mujer dice, si queréis cualquier cosa, cogedla, os la probáis y le preguntan por la guerra y dice, sí, sabemos que hay una guerra, pero preferimos mantenernos al margen, que es algo que también creo que habla de cómo somos como sociedad, ¿no? Que se están matando gente en otros países, pero preferimos mantenernos al margen. Bueno, Sí, es que también nos está afectando de alguna manera, aunque estén lejos. Mientras pueda comprar ropa, me pueda comprar un modelito, ¿no? O comprarme un Claro. sombrero o lo que sea, ¿no? Mientras pueda consumir Bueno, y es más, mientras en mi casa no esté sucediendo, mientras claro. mi parcelita esté fuera de conflicto. Pero luego es mentira, porque en lo alto de una azotea tienen a dos tíos con el subfusil, que no mires por si acaso, ¿no? Al final, me parece un momento muy interesante con un subtexto como muy delicado, Sí. y que hay como cierta mofa, cierta risa, pero en realidad lo piensas y es bestia. Y sobre todo creo que es muy interesante, muchas veces nos olvidamos a veces a mí a veces me pasa, de cómo empieza exactamente una película y cómo termina exactamente. Y en esta empieza con el presidente hablando para sí mismo y practicando el discurso que va a dar a la nación en el que les está intentando convencer, ¿no? Y al principio empieza como a mascullarlo y poco a poco lo dice como más en serio, con más energía, para que la gente se lo crea. O sea, no se lo cree ni él, pero el truco es como elevar la voz y decirlo más alto para que la gente le tome en serio. Y cómo termina al final con esa frase de no dejes que me maten, que es que es brillante, ¿no? Esas dos últimas frases, o sea, esa última frase con la primera, cómo cambia totalmente el tono, el discurso y todo. Me Parece encanta el necesito genial. una declaración y Me me vale, vale. me Sí, vale. con esto me Claro, vale. es que no necesito no necesito contenido, necesito tener algo, ¿no? Claro, en Me plan da, de, me da igual ya. ¿cuáles fueron tus últimas palabras, ¿no? Un café. Claro, en plan, con poder, aunque sea una mierda, con poder Sí. decir que dijiste esto, Que pues ya yo está. fui el que te Claro, cogió las últimas palabras. Es pues ya me va. tristísimo. Sí, 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 es duro, es muy duro. Y luego, por último, algo que no es habitual, que mole tanto, que son los créditos. Porque los créditos empiezan en blanco Sí, y poco a poco vemos cómo se está revelando, ¿no? La, Sí. la foto en pasada de blanco a blanco y negro y vemos esa foto final que es muy graciosa, ¿no? Es un poco como cazadores con su presa que podría haber sido un cerdo, ¿no? O un jabalí o un elefante o un león, ¿no? Y es algo así que, no sé, total. es muy divertido. Y bueno, pues, ¿qué otras pelis se pueden ver o series con esta? Eso, os pido tres a cada uno y así luego las podemos subir a Instagram. Tres, si tenéis tres, ¿eh? Venga, Menos pues no pasa yo nada. sí, Por ejemplo, Nick. pues a ver, yo la primera que voy a decir es Nightcrawler de Dan Gilroy, protagonizada por Jake Vale, Gyllenhaal, sí. que al final no deja de ser, pues eso, un tipo que al final trabaja colándose en el escenario de los crímenes y accidentes, ¿no? Para fotografiar el primero Cierto, cuanto cierto. antes para venderlo al mejor postor y cuando descubre que eso es posible se le empieza a ir la pinza y es un cazador nocturno del morbo, de meterse hasta donde sea, con quien sea, en los accidentes, tiene chivatazos de los de las ambulancias, que todas las radios, ¿no? En plan de la policía, de los taxistas, pues los primeros auxilios, ¿no? Los paramédicos, tal. Para conseguir eso y pasar por quien sea y por encima de donde sea para tener la imagen de, pues el muerto asesinado, ¿no? Entonces creo que había algo muy de eso, ¿no? En Civil War. También me recordó en muchos momentos a Hijos de los Hombres. Desde luego, sí. Yo esa tenía apuntada, una doble sesión con Hijos de los Hombres. Y luego, bueno, yo tengo aquí un par de cositas que, o sea, yo no la he visto, pero hay una película, sobre todo por el tema de un conflicto civil, de guerra
conflicto urbano norteamericano. Hay una película del 2017 se llama Bushwick, que el protagonista es Dave Bautista, que es un poco eso. Ahí en Estados Unidos, en plan en Nueva York, pues hay como conflictos, como una especie de guerra civil en las calles. Y no, creo que no es tampoco especialmente buena película, pero como buscando cosas de conflictos urbanos en Nueva York y tal, me ha parecido esto, ¿no? Entonces, bueno, ahí la tengo para a lo mejor verla en algún momento. Y luego lo que quería recomendar, que no sé si en algún momento ya lo hemos hablado o lo he recomendado, es el podcast de Podium Podcast, Guerra 3, que es, a mí, bueno, me gustó mucho y es al final habla de una supuesta en un mundo distópico actual, cómo se desencadena una tercera guerra mundial con Corea del Norte a través de corresponsales de guerra. Y entonces, vamos, creo que era muy interesante. Uno de los protas es Carlos Bardem y la otra es, si no recuerdo mal, Adriana Ugarte. Y muy, muy, muy recomendable, porque va todo empieza con igual, un grupo de corresponsales de guerra, ellos dos son pareja, tienen una relación, y empiezan como, no sé si era en Afganistán o en algún conflicto actual, con otros compañeros de profesión, corresponsales, en un típico hotel en el que descansan todos los corresponsales de guerra, como lo vemos aquí en Civil War, hablando de ciertas cosas, ¿no? Y bueno, pues como ella empieza a mencionarlo de que está interesada en ir a Corea, qué tal, bueno. Y creo que está muy bien, muy recomendable. Se escucha, son 3 temporadas y se escucha rápido y creo que es una producción de ficción sonora muy, muy reseñable y muy destacable. Víctor. Pues yo tenía, a ver, para mí la clara era Hijos de los Hombres como conflicto. Y en la otra que tengo, más que de periodismo, porque al final pues te podrías ir a ciertas películas políticas, pero es que sean tan, lo que hemos hablado durante la peli, que sean tan internas, ¿no? Digamos, que te toquen como tan cerca, es como una sensación, me parece difícil, ¿no? De vivir. Por ejemplo, de periodismo a mí, de las últimas, Spotlight, me flipa cuando hablan de periodismo y de tal, es algo que a mí me encanta, era de los últimos tiempos. Y en cuanto a conflicto, de esta serie hemos hablado muchas veces, serie francesa, la del colapso. Más que la española, que luego hubo la versión española, la francesa. A mí la serie del colapso me parece muy guay traerla a colación, porque también la sensación de actualidad, ¿no? De conflicto que puede suceder, que aquí sí que hay una especie de explicación, si mal no recuerdo, o por lo menos sucede, ¿no? Se ve ese momento en el que suceden las cosas. Pero sí me gusta en el sentido de volver a la idea de Alex Garland de personas comportándose en entornos hostiles, en entornos con conflictos, ¿no? Y creo que creo que El Colapso es una serie que le recomiendo absolutamente a todo el mundo, absolutamente a todo el mundo. Y no me parece una mala opción para verla con Civil War, ¿no? Lógicamente es una serie, pero bueno, es una miniserie al final, o sea, se ve medianamente rápido, o sea, es como una peli larga al final. Y bueno, eso básicamente. Pues yo, bueno, claro, eliminando Hijos de los Hombres, que yo creo que los 3 la teníamos porque es clara y además se la dedicamos a Martín, que le encanta. Tengo una serie que yo no he visto, está en Amazon Prime, es de 2015, tiene 4 temporadas, terminó en 2019, que es El hombre en el castillo. Man on the High Castle, basado en la novela de Philip K. Dick. Sí, yo no la he visto tampoco, pero dice que no está mal, ¿eh? Que es una distopía en la que parece que, bueno, pues las fuerzas del eje, Alemania, Japón, los nazis, tal, ganaron la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y que podrían quejar. Yo no la he visto, pero sí que he visto otras cosas que tenía apuntadas. La primera de ellas es Morir para contar, un documental de Hernán Zin que tenéis en Netflix y que, bueno, habla con distintos reporteros de guerra que cuentan sus experiencias. Por ejemplo, está David Bernain, el reportero que falleció hace
unos años, creo que era de cáncer. También está Ramón Lobo, que también falleció. Bueno, ahí es la verdad muy, muy interesante y sirve un poco para conocer cuál es esa realidad de los reporteros de guerra y es bastante, bastante guay. También podría recomendar del propio Hernán Zin su podcast, perdón, el podcast de Hernán Zin, Lecciones de una vida en guerra, en la que en cada episodio, creo que ahora, por cierto, va a sacar un libro que se llama igual, en el que cada episodio cuenta cosas que le han pasado en la guerra y que le ha servido a él para aprender o para conseguir una lección en su vida cotidiana. Y quizá haría sería una doble sesión como súper larga, pero molaría verla a lo mejor con cartas desde Iwo Jima y banderas de Oh, nuestros padres. joder, vaya dos pelis. Porque creo que son dos pelis que también hablan un poco de esto, ¿no? Del relato, de cómo se cuenta la historia desde un punto de vista o de otro, y que son nada más dos películas geniales de Clint Eastwood. Y ya está. Por mi parte, eso es todo, amigos. Pues muy bien. Nos hemos Pues quedado a nada, gusto, ¿eh? Este programa va a pues ser larguito, a ver cómo lo hacemos. sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Y si decimos sí, 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 más largo va a ser. sí, sí. Pues nada, Pues hasta nada, la así semana del que tirón, viene. ¿no? Al turrón nos despedimos. Sí, claro, tampoco Pues hay que alargar venga, esto más. Adiós. y no saquéis el móvil en el cine, por favor. Sean buenos, sean buenos, sean buenos. Agur. Chao. Adiós a todos.